hermanos, es un gozo saludarles a través de este medio. Reciban de mi parte un abrazo y un saludo fraternal. Quisiera imaginarlos estar en la iglesia, desde los músicos hasta el del sonido. Es un gozo de verdad saber de ustedes. Para esta mañana le he titulado El Señor apercibe a los suyos. Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Dice, si oímos, si escuchamos, que seremos apercibidos. Hermanos, el Señor hará su voluntad en nuestra vida si prestamos oídos a sus palabras. Pero si nuestros oídos están cerrados, será nuestra voluntad la que nos lleve a la ruina. Quisiera decirles, apercibir, según el diccionario, es avisar a una persona la presencia de un peligro para que no se asuste y que pueda pasar ese peligro con calma. Dice el Señor que seremos su especial tesoro. Se cuenta que en los países árabes le llamaban especial tesoro a las joyas de mucho valor. Ellos tenían cofres para guardar lo que ellos querían, pero las joyas, su preciosa joya, la guardaban muy cerca de ellos, las guardaban en su pecho, para que cuando viniera alguien que quisiera arrebatarlas, primero iban a matarlos. Es el ejemplo de nuestro Señor. Él nos tiene en sus manos. Somos como la niña de sus ojos. Será lo más grande si oímos de Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia de muchos hombres de fe que por oír alcanzaron grandes victorias. Como también hay ejemplos en la Biblia de personas que no quisieron oír, solo querían su propia gloria. Como por ejemplo, tenemos a Saúl, aún después de ser ungido por Samuel. Samuel le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Fue advertido. El Señor le dijo que destruyera todo lo de Amalec, pero no lo hizo. Perdonó lo mejor de Amalec y su fin fue triste, desechado por Jehová, y luego consultó el lugar equivocado. Es el camino de no apercibirse por no oír la palabra del Señor. Otro ejemplo que tenemos en la palabra de atender la voz del Señor, cuando el Señor iba a destruir aquellas naciones, a Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18:17. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El Señor veía el horrendo pecado de estas dos naciones. Y aún en el verso 20, por cuanto el clamor de ellos contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Se ve ese clamor, pero ese clamor no era un clamor con arrepentimiento. Ese clamor se refiere a un lamento social
porque ellos lamentaban lo terreno, no veían el futuro como aquellos hombres de fe, sino amaban lo terreno. No había un arrepentimiento verdadero en sus corazones. Sus corazones estaban lejos del Señor. Por eso Él advierte a Abraham para que no se asustara de lo que iba a suceder. Como humanos, muchas veces queremos nosotros arreglar el asunto, meter las manos, arreglar el problema. Pero el Señor lo hace todo perfecto y en su tiempo. Él decidió destruir esas naciones porque sabía el fin de ellas, como sabía también el caminar de Abraham, su amigo, aquel que estaba todo el tiempo delante del Señor. Que el Señor nos ayude a obrar en justicia para tener un galardón firme. Abraham fue avisado, fue advertido de esa destrucción. Por eso el Señor no le encubrió nada. Él sabía que Abraham era su amigo. En Hebreos 11:17, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios decidió eliminar la corrupción de los hombres sobre la tierra, envió un diluvio y para eso escogió a Noé, para salvar el futuro de su familia. Fue un ejemplo de fe. Vemos aquí la obediencia de Noé y el oír por obedecer. El Hebreos 11, del 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste en gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que traéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Noé significa reposo, descanso. La esperanza es que por medio de él viniera un alivio a la tierra, que maldecida por la desobediencia de Adán, en Génesis 5:29, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé vivió en tiempos cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal, según Génesis 5:6. Días cuando la tierra era corrupta, llena de violencia. En total eran días cuando finalmente Dios dijo: basta ya, y pronto destruir la humanidad. Sin embargo, Noé no era diferente a esa humanidad, pero lo que lo hizo diferente fue que encontró gracia delante de Dios. Por eso se caracterizó como un varón justo, alguien que caminaba con Dios, tal como lo hizo Enoc. Fue una época de maldad desenfrenada,
Dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Noé tenía una relación con Dios. Se dice que Noé fue un pregonero de justicia, dice 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y 1 de Pedro 2:20 dice que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Pero dice la Biblia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Destrucción para el impío, mientras el suyo estaba guardado. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en Hebreos vemos que él tenía una fe firme, pero en algo que aún no se veía, pero era prometido por Dios. Él confiaba que el Señor mantendría esa promesa. La fe de Noé se demostró que después de haber sido advertido por Dios que un diluvio vendría, él preparó el arca para algo que aún no se veía. Y esto es porque por fe andamos, no por vista. Como cristianos debemos buscar vivir la luz de un juicio venidero. Cierto que costará todo el escoger seguir al Señor, pero el fin es agradable. Pues el Señor a su pueblo le advierte y le ha abierto un camino para escapar de ese juicio. Cristo es el camino. Él es el arca de nuestra salvación. Él es la puerta por donde debemos entrar, según Juan 10:9. El único que puede darnos descanso en un mundo de pecado. Noé se convirtió en un heredero de justicia por oír y creer a la advertencia de Dios. Y heredamos esa justicia al ser uno con Él. Como dice Hebreos 12:1, que Él construyó con temor el arca para que su familia fuera salva. Quiero aplicar este relato de la vida de Noé en los últimos, que se compara con los últimos tiempos, a la iglesia Belén. El Señor, revelando su voluntad a su pueblo, a su iglesia, nos habla por sus profetas, por sus enviados, aquellos que Él ha puesto por atalaya. Dice Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vale la pena escuchar cuando Él habla. Creo que para muchos era tan lejano pensar, ¿cuándo vendrá esa comezón de oír su palabra? Que cerrábamos nuestros oídos, aún estando dentro de esas 4 paredes, no digamos los de afuera. Que nos resistíamos a oír, aún a asistir, pero hoy anhelamos esos tiempos para oír del Señor. Para aquellos
que oímos, que corrimos, Él está viniendo cada vez que invocamos su nombre. No tenemos que esperar un año como en los tiempos antiguos, que subían al templo cada año a ofrecer sacrificio. El Señor ya pagó esa entrada, dando su vida por nosotros. Y Él día con día está escuchándonos. Momento tras momento, su oído está atento a nuestro clamor. Y quiero expresarles algo que el Señor ha puesto en mí. Quiero empezar recordando los tiempos en que el Señor nos visitó como congregación y que su palabra es fiel y verdadera y sus pensamientos no como los nuestros y sus promesas constantes para nosotros, sus caminos rectos. El Señor es santo y puro, un Padre amoroso, quien nos estuvo advirtiendo y preparando para este tiempo, para estos días. Cuando oíamos las prédicas, vez tras vez, diciéndonos que vendría el espíritu de Elías en estos últimos tiempos, para volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, haciéndonos conciencia de apreciar y aprovechar nuestros hogares, limando asperezas, lo recordamos, y uniéndonos cada vez más y más como familias. Recuerdo cuando los padres ministraban a sus hijos y cuando los hijos clamaban por los padres. Y como esposos también clamábamos. También fueron prédicas que para algunos fue molesto. O salíamos más enojados, o bien más unidos, o muy agradecidos. Pues pensábamos otra vez lo mismo, pero hubo advertencia, hermanos. El Señor quería unirnos para que aprovecháramos estos tiempos como familia. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiéramos oído esa voz? Al estar en nuestras casas y ya como familias y con esas asperezas, no queriendo oír la palabra del Señor, qué tormento hubiera sido para nuestro propio corazón. Pero el Señor quiso prepararnos, quiso advertirnos. Pero pidámosle al Señor ser parte de su pueblo, exponiéndonos a la luz cada día, pues Él ha mostrado su grande amor a nuestra congregación. El Señor nos habló que venía un avivamiento a los suyos, y es algo tan especial que el Señor nos dio. El inicio de este avivamiento personal, con el mover de su espíritu, yo lo pude ver a través de la campaña, hermanos, trayendo a muchos al arrepentimiento, y aún muchos necesitamos traer un arrepentimiento a nuestros corazones, humillándonos delante del Señor, y el Señor ha sido fiel. Está mandando a la iglesia Belén ese despertar, comenzando con poder servir al pueblo de San Lorenzo con la jornada médica. Dimos a conocer quiénes éramos, siendo una mano extendida para aquel que lo necesitaba. Tal vez pensamos que era lo material, pero así comenzamos, para que venga lo espiritual. En la mente humana está aquello que un avivamiento tiene que ser masivo,
y que la iglesia se llene. Pero el Señor sabe trabajar muy bien en nosotros. Empezando con nuestro propio corazón, sacándonos a prisa de Egipto para encerrarnos y tener encuentros frescos con nuestro Cordero en nuestros hogares, separados para Él. Luchemos como padres, que nuestros hijos en estos días estén dando pasos hacia adelante y no retrocediendo. Que nuestros ojos, padres, estén abiertos y nuestros oídos también abiertos para ver el caminar de nuestros hijos. Que frenemos lo que veamos que está torcido. Hermanos, tenemos tiempo para corregir muchos males en nuestros hijos. Dejemos que ese espíritu de Elías trabaje en nuestras vidas. Hay testimonios, hermanos, que el Señor se está derramando con su aceite fresco. Está rompiendo cadenas, uniendo más y más las familias. Aprovechemos sus venidas. Si usted aún se siente estéril, que su tierra está seca, pídale al Señor su lluvia y que refresque su tierra, que la ablande para poder dar fruto. Pues Él ha mostrado su grande amor a nuestra congregación. El Señor nos ha hablado día con día. El Señor es poderoso y Él ha cumplido su palabra. Pude escuchar un testimonio hace unos 2 días. Y si recordamos, me alegraba haberlo oído, porque cabe en esto que yo venía sintiendo. Si recordamos el segundo día de la campaña, cuando se hizo la invitación para aceptar al Señor, o tal vez no nos fijamos, la última persona que aceptó al Señor, que pasó y fue bautizada. Este hombre no iba muy sano, si ustedes lo recuerdan, iba tomado, pero él decidió recibir las aguas del bautismo inmediatamente. Y hoy hay testimonio que hasta hoy día él es otra persona. Tuvo la experiencia de que al recibir esas aguas del bautismo, sintió que algo salió de él y que el hombre viejo fue enterrado, fue completada su salvación. El Señor respalda su palabra. Y si por un alma se hizo todo eso, gloria al Señor. Fue rescatada de los lazos de Satanás. Y sigamos clamando por esta vida. El hermano Santiago, clamemos por él. Sé que hay tentaciones, pero que el Señor pueda darle la fuerza y que el Señor pueda sostenerlo fiel. Que sus oídos sean abiertos, porque él ha sido advertido también. Que sus oídos sean abiertos para dar pasos firmes y obtener aquel día ese galardón. Debemos prestar atención para ser librados del mal, como lo hizo Noé. Escuchó y que por fe actuó. Y el Señor lo libró de la destrucción de esa generación. Queremos ser librados de lo que viene. Sigamos el ejemplo de esos hombres de fe que creyeron a la voz del Señor, que actuaron sin ver nada claro, sin entender tal vez, pero obedecieron.
porque sabían de dónde venía esa voz. Conocían a su Dios y actuaron en fe. Dice Hebreos 11, los versos del 14 al 16. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan otra patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, hay tantos ejemplos de hombres que oyendo del Señor obedecieron. Tenemos a un David, un guerrero, pero se dice el dulce cantor de Israel, alguien conforme al corazón de Dios. Se habla de un José que desde joven fue advertido, le fue hablado lo que iba a suceder en él y creyó y llegó a lo más bajo para darle vida a los hijos de Israel. Un Moisés que sacó al pueblo a libertad. Y podríamos mencionar cuántos. Pero hermanos, ¿qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá de esta congregación? Que se diga, hombres de fe, oyeron, obedecieron y actuaron. Pongámonos de pie. Dice el Salmo 132, 4 y 5. Pueden cerrar sus ojos. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde me encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos oídos abiertos y un corazón para entender y obedecer y actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,
Que el Señor les bendiga y hasta pronto.